Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Para mí se ha vuelto uno de los que más disfruto en la última época y es cómo pasé de ser una conferencista a una conferenciante exitosa. Y en esta conversación que voy a tener contigo, pues definitivamente te voy a hablar qué significa eso de ser conferenciante, porque es un término que realmente lo creé queriendo comunicar esa diferencia entre lo que regularmente vemos en el mundo, que es un conferencista, y un trabajo un poco más profundo que he venido descubriendo que es muy efectivo, muy poderoso y muy profundo cuando estamos hablando de marcas personales. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, experta en marca personal de alto impacto, autora del libro Usa tu derecho a presumir, y trabajo con empresarios y profesionales que quieren darse a conocer, que quieren ser vistos a través de una marca personal que sea auténtica y que transmita efectivamente el mensaje que ellos están dando. Bueno, veo aquí una cara conocida. Mónica, qué gusto verte. Y bueno, vamos a lanzarnos inmediatamente a esta conversación porque quiero empezar contándote el cómo llegué acá el día de hoy. Si tú pues no has tenido la oportunidad de saber un poco acerca de mi historia, yo hace 15 años empecé trabajando conmigo esto que se llama la marca personal. Vivía en Estados Unidos, realmente pues no, era un país, yo soy colombiana, entonces pues no era mi país, yo no tenía contactos, no tenía ningún tipo de ayuda para entrar al mundo profesional, y es ahí donde por primera vez estoy confrontando algo, o confronto en ese momento algo que como que no había sido una necesidad para mí, y era realmente darme a conocer, ser visible en el mundo profesional. ¿Por qué? Pues en un país donde nadie te conoce, es otro tipo de camino para llegar y tener acceso al mundo profesional y al mundo de negocios. Entonces en ese momento yo recuerdo que empiezo mi primer proceso de marca personal, y uno de los elementos más importantes que fueron como decisivos en lo que estoy haciendo conmigo el día de hoy y el trabajo que llevo haciendo con cientos de líderes, de profesionales durante los últimos 15 años, fue entender y conocer cuáles eran mis propias fortalezas. Por motivos de formación, yo he tenido una formación científica, y digamos que en esa formación científica yo había sido entrenada a entender los números y hacer análisis estadísticos, a publicar artículos, tenía un conocimiento del campo médico, digamos, relativamente profundo, y estaba trabajando en ese aspecto, pero en ese momento de mi vida, si bien tenía un trabajo excelente, que me daba pues un estilo de vida que era para muchas personas tal vez de admirar, y que me permitía pues vivir allá y tener las cosas que tenía, había algo dentro de mí que no se sentía bien. Yo recuerdo que en ese momento yo sentía como que no descansaba, ¿sí? Yo me acuerdo que una de las frases que yo decía es como: yo siento que la cama está encima mío y no que yo estoy durmiendo encima de la cama. Entonces, en ese proceso, también empiezo a entender que había muchas cosas de ese trabajo que estaba realizando que me costaban un montón y que eran cosas muy sencillas, ¿sí? No sé, una hoja de balance de caja, un reporte sencillo, que eran cosas repetitivas, digamos, fáciles de hacer, pero a mí me costaba un montón. Entonces, en ese momento, cuando yo hago este proceso de marca personal y empiezo a conocer cuáles eran mis fortalezas, identifico que la descripción de mi trabajo en ese momento eran todo lo que no eran mis fortalezas. Entonces por eso cometía tantos errores, por eso me tomaba tanto tiempo hacer las cosas, por eso no me sentía bien, no me sentía satisfecha. Y desde ahí
empiezo a identificar algo que yo no sabía, y es que una de mis habilidades, según una prueba que se llama Wealth Dynamics, que se enfoca mucho en las fortalezas de liderazgo, que yo tengo una fortaleza para hablar en público, ¿sí? Algo que no me había imaginado, pues porque yo tenía así, mi sueño de vida era estar en un laboratorio científico con música clásica, solita, viendo, ¿sí?, mis descubrimientos del mundo microscópico, pues porque estudié microbiología. Entonces en ese momento es como un gran shock, pero yo empiezo a decir, wow, o sea, de verdad eso es una fortaleza, yo no la había explorado, pero decidí apostar en eso que esa prueba me decía en estos momentos, esta es una fortaleza, y ahí es donde yo me lanzo a descubrir cómo se siente en la vida de cada persona en ese momento, en mi vida, cómo se sentía explorar mis fortalezas, porque hasta ese momento yo siempre quería mejorar mis debilidades, entonces las cosas que no hacía bien, y creo que a través de toda mi vida siempre me enfocaba en, bueno, ¿cómo mejoro esto que me sale mal, que no soy buena, yo no soy buena para los detalles, no soy buena para los números? Y entonces, bueno, yo era realmente una muy buena trabajadora, eso sí lo puedo decir, gastaba una gran cantidad de esfuerzo queriendo mejorar en eso que eran mis debilidades. Entonces, esa fue la primera vez que yo empecé a ver, algo aquí puede darme una luz, y fue cuando empecé a conocerme y empecé a entender cuáles eran mis fortalezas. Entonces, bueno, empieza por esta prueba que me hizo, oye, tú eres buena para hablar en público. Yo no sabía, es decir, sí, pues había hablado en la universidad o en el trabajo, enfrente a 3 o 4 personas, pero pues no podría decir que en ese momento yo decía, no, o sea, esto es, mejor dicho, un don que me dio el cielo. Entonces, el primer momento, después de eso, digamos, empieza como un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, empiezo a tomar cursos de liderazgo, y uno de esos cursos de liderazgo estaba muy enfocado en enseñar a hablar en público. Entonces yo empiezo a tomar esos entrenamientos y me pareció fascinante, o sea, cómo lograr conectar con una audiencia, ¿sí? Cómo articular un mensaje, cómo utilizar el tono de voz, sí, las presentaciones y todo eso, y fue como wow, sí, efectivamente me di cuenta que era algo que no solamente disfrutaba, sino que lo hacía bien. Y una de las entrenadoras en ese momento creo que me dio uno de los consejos más poderosos que he tenido en la vida. ¿Por qué? Porque si bien este entrenamiento para hablar en público era muy intenso, o sea, tenía muchos aspectos, o sea, tenía un tiempo límite para hacer X número de presentaciones, y esas presentaciones tenían que tener un número X de personas, y se evaluaban ciertos aspectos de lo que yo estaba hablando, ¿sí? Y se medía esa efectividad. Pero una de las cosas es que al final cuando yo hablaba en público, se le entregaba un formato a las personas para que lo evaluaran. Y en un cuadrito de observaciones, pues, digamos, tenían más allá que decir sí o no, más o menos, podían escribir libremente. Entonces, en ese cuadrito de observaciones, las personas, pues, escribían un comentario acerca de qué les había parecido, qué habían aprendido, en fin. Entonces, llega esta entrenadora, que admiro un montón, decía, si a ti, o sea, si en ese cuadrito de observaciones hablan acerca de ti, tú no has hecho tu trabajo. Si es como, no, esta es una presentadora increíble, wow, esta persona como habla de bien, o sí, me encanta, no sé, la puesta en escena, o sí, lo que esta persona dice. O sea, si hablaban acerca de mí, yo no estaba cumpliendo la intención de esa presentación. Entonces, en ese momento yo empecé a ver eso de hablar en público desde un lugar completamente diferente, porque hasta ese momento, pues, o sea, qué fabuloso es que me dijeran, wow, tú eres increíble, me encanta cómo hablas, mira cómo te mueves en el escenario, qué tono de voz, sí, ojalá yo tuviera la pasión que tú tienes. Y pues bueno, eso alimentaba mi ego, pues mucho. Pero en ese momento yo dije, wow, o sea, esto es mucho más profundo de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque ella decía, en lugar que ellos hablen de ti, lo que tú quieres es que en ese cuadrito de observación te escriban algo que ellos aprendieron acerca de ellos, ¿sí? Óyeme, yo pensaba esto y salí pensando esto, uy, sí, no sé, cambié, me reventó la cabeza, yo no veía que podía solucionar esto o esto. O sea, que al final de esa conversación, esa persona escribiera algo acerca de sí misma, era que yo había hecho mi trabajo. Entonces, obviamente, en ese proceso de entrenamiento empecé a descubrir que era completamente diferente la intención de hablar en público.
Y uno de los escenarios en los cuales nos entrenaban es que que la única manera de ser alguien coherente en frente a una audiencia es yo hablar auténticamente y hablar de áreas de la vida con las que yo realmente estaba trabajando o estaba teniendo dificultad y que estaba haciendo yo como para mejorarlas, ¿sí? No es como, óyeme, sí, yo me las sé todas y entonces te voy a decir tú cómo lo puedes hacer, sino que ese entrenamiento era como, ok, listo, o sea, si tú realmente vas a poner tu vida al servicio de las personas, que era como en palabras muy sucintas de qué se trataba ese entrenamiento, entonces es importante que tú seas completamente vulnerable y completamente abierta en compartir cuáles eran las cosas que realmente estabas logrando. Entonces desde ahí para mí se volvió como un desafío empezar a entender, bueno, yo de qué voy a hablar que lo que yo hable sea relevante. Entonces, por ejemplo, si yo hablara acerca del miedo que yo tenía con algo, acerca de los miedos, pues yo no iba a hablar acerca de no, porque es que el miedo es esta emoción que tú sientes en el cuerpo y cuando esto pasa, entonces las personas sienten esto, lo otro. Ahí el entrenamiento es como, yo tengo miedo porque mañana tengo una presentación a un cliente y de mi presentación depende que la compañía cierre $2 millones, ¿sí? O yo tengo miedo porque, no sé, llevo sin hablarme con mis papás no sé cuánto tiempo porque no quiero que ellos sepan que este mes no tengo que pagar la renta. O sea, tenían que ser cosas muy reales. Y a través de esa manera de entrenarme, empecé a ver cómo lo que ocurría enfrente, ¿sí? Con las otras personas, era casi milagroso. O sea, es como, oh, así se ve impactar a una persona, no enseñarle algo a alguna persona. Y eso me pareció increíble. Entonces, digamos que lo empecé a hacer y efectivamente eso me permitió empezar a atraer hacia mí, porque de hecho recuerdo que las primeras veces que yo hablaba en público, hubo un escenario donde yo me lanzaba como, óyeme, yo tengo este tema, lo quiero hablar, y pues me abrían las puertas, una completa desconocida, digamos, en Estados Unidos, y yo sentía que esa intención se cumplía, pero por el otro lado, empecé a recibir, ¿sí?, invitaciones de personas y organizaciones y que me decían, oye, te vamos a pagar. O sea, era algo que yo, pues en ese momento lo estaba haciendo como un ejercicio personal, pero no era como, ay, sí, esta es mi intención de vida, pero me empezaron a ofrecer que me iban a pagar. Entonces, dije, wow, aquí hay algo muy poderoso. Y por bastantes años empecé a trabajar en eso, empecé a desarrollar maestría en esa habilidad y resulté, ¿sí?, entrenando a personas en esta organización que te comparto a hacer eso de esa misma manera. Entonces, digamos, ahí ya empecé abiertamente a ser conferencista, a ser pagada, viajar internacionalmente, en fin, empecé a ver que había algo muy poderoso, pero había alguien que a través de toda mi vida había sido un referente. Yo ya he hablado de ella hace muchas veces, los que me conocen, ella se llama Michelle Villalobos, ha sido un referente de vida, después se volvió mentora, ahora es una gran amiga, y ella es una mujer que yo vi crecer en su desarrollo para hablar en público y llegó a algo que es un nivel que en Estados Unidos que se llama el Círculo del $1 Millón. Entonces son conferencistas que a través de su negocio de hablar en público han generado $1 millón. Y ella no solamente entró en ese círculo, sino que ella era la presidente de esa organización. Entonces, junto con eso, yo ya era pues parte de su comunidad, ya ella era como mi mentora oficial. Y en ese entrenamiento con ella, yo entiendo algo muchísimo más poderoso. Digamos, ya yo entendía que no se trataba acerca de mí, sino se trataba que la persona descubriera algo acerca de ellos. Pero ya es cómo se traslada eso a tener un negocio y tener un desarrollo profesional que te permita no solamente recibir ingresos, porque al final pues eso es lo que yo quería, ya yo después me establecí pues como conferencista y de eso empecé a vivir, pero cómo hacerlo de tal manera que se mantuviera como ese interés genuino por contribuir a los otros. Entonces, en este programa que empiezo a hacer con Michelle, es donde empiezo a descubrir que hay dos tipos de personas que hablan en público, dos tipos de conferencistas, ¿sí? Unos que tienen digamos que son muy influenciados por el mundo exterior, sí, por la validación externa, y sí, como que la mayoría de las personas como, wow,
son estos seres increíbles que se paran en un escenario y tienen un don y tienen unas historias y bueno, unas habilidades increíbles y por supuesto cobran miles de dólares por eso. Pero por el otro lado está un tipo de personas que se trasladan a algo que yo también he hablado en otras ocasiones acerca del marketing consciente. Entonces no hablan de un tema solamente porque ese es el tema que a todos les interesa y el que más quiere, el que más pagan, o de un tema porque pues se lo pidieron, sí, es como, óyeme, sí, hay muchos conferencistas que son expertos en todo, y pues si les pagan, pues ellos están dispuestos a hablar de trabajo en equipo, están dispuestos a hablar de marketing, de ventas, no sé, aceptación del cambio, bueno, tantas cosas. Pero hay otros que se especializan, sí, en realmente tener un impacto en la comunidad. ¿Y de dónde viene eso ahora que lo recuerdo? Y voy a referenciar, yo tengo en mi podcast, tengo un podcast que se llama Marca Personal y Liderazgo, donde la entrevisto a ella, que es donde viene este cambio de paradigma para mí, porque justo cuando inicia la pandemia, en esa primera llamada donde todo el mundo está encerrado, pues que nadie sabe qué es lo que va a pasar, pues ya estábamos en nuestro programa pues de entrenamiento con ella, y ella llega con una pregunta, y es ¿por qué ahora más que nunca es importante que tú hagas lo que estás haciendo? Sí, que te recuerdo, o sea, en ese momento, pues la mayoría de los que estábamos en ese grupo, pues éramos conferencistas. Y decía, ¿por qué ahora más que nunca es importante que tú hables lo que estás hablando? ¿Por qué ahora más que nunca es importante que tu mensaje llegue al mundo? Y en ese mismo momento es cuando la gente no sabía qué iba a pasar, o sea, no sabía qué iba a pasar con la economía, no sabía sí, de dónde iban a vivir, cuánto tiempo íbamos a estar, o sea, era un caos en el mundo exterior. Y yo recuerdo que llegó esta llamada y yo digo, oye, ¿verdad? O sea, esto es como, sí, no sé, algo me hizo en la cabeza. Y ahí yo empecé a entender que hay un tipo de personas que tienen una intención muchísimo más profunda hablando enfrente a un público. Y es en ese momento donde yo entendí que llevar a un siguiente nivel lo que sea que tú estés haciendo requiere un trabajo muchísimo más profundo, muchísimo más energético, muchísimo más espiritual, porque no se trata de preguntarle a los otros, oigan, ahorita que estamos en la pandemia, entonces yo para qué hago lo que hago, sino realmente buscar ahí dentro. Y desde ese momento en adelante yo empecé a entender el poder de discernir entre alguien que habla en frente a un público a alguien que es un conferencista consciente. Un saludo para Alex Flores, que veo que me está saludando aquí, qué chévere. Y bueno, espero te quedes. Entonces, volviendo al tema, ahí fue donde yo entendí que ser un conferencista consciente va mucho más allá de querer recibir aplausos, de querer recibir validación externa, de querer recibir dinero. Por supuesto, si estamos en los negocios, pues sí, o sea, yo no hago las cosas de gratis, pero la motivación no es esa. Que durante mucho tiempo de mi vida yo quería esa validación externa, por supuesto, a quien no le gusta, sí, a mi ego le fascina, pero en el momento de la pandemia es cuando yo dije, no, esto es mucho más profundo. Y desde ese momento en adelante, obviamente, guiada por Michelle, porque pues no, sí, o sea, no puedo decir que no, un día amanecí iluminada, sino fue un proceso de 5 años de realmente entender cómo se ve eso, de ser un líder consciente, en todos los aspectos, y una empresaria consciente en todos los aspectos. Empecé a ver y a destilar lo que sucede cuando estoy enfrente de una audiencia y ese efecto que de verdad transforma vidas. Pero no desde el punto de vista que vinieron, me aplaudieron y que tomaron fotos conmigo, sino es como, wow, años después, esa persona dijo o dice, porque esto me ha pasado de ahí en adelante, que hay personas que dicen, wow, o sea, tu conferencia, yo estuve en tu conferencia hace X años y a mí me impactó, me cambió la vida. Entonces, eso es lo que yo he venido descubriendo durante estos últimos años. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué fueron cosas que yo puedo identificar que limitaron ese camino? Porque te estoy hablando que esto fue un camino de 5 años, digamos, para poder venir acá y decirte lo que te estoy diciendo. Pero yo identifiqué 3 cosas que en un inicio limitaron este descubrimiento. La primera cosa se llama la comparacionitis. No sé si tú la conoces, pero yo la conozco muy de cerca. Y es esta bendita cosa que hay de siempre estarse comparando con la persona de al lado.
Entonces yo me comparaba con otros conferencistas que llevaban menos tiempo, más tiempo, con Michelle, por supuesto, porque pues, ya, sí, conferencias de $15,000, una sentada. Entonces, como no, pues yo cuando voy a ser así de grande, no, pero yo cuando voy a ser tan elocuente como esta persona. Muchos de mis referentes en el mundo de hablar en público y de ese tipo de conferencistas, pues hablaban en inglés. Entonces yo tenía mis rayos como, no, ya qué hora yo voy a poder, yo me enredo. Entonces la comparacionitis fue una de mis limitantes más grandes, porque nunca me permitió verme mi propio camino, sino siempre estarme comparando con otra persona. Entonces, mientras yo estoy hablando esto, quiero que empieces a identificar si de pronto tú en algún momento de tu vida has pensado, has considerado hablar en público y has como que sentido alguna de estas cosas que te estoy hablando. Entonces, por un lado está eso, la comparacionitis. El otro elemento también que me limitaba mucho es que yo tenía referentes que no estaban alineados con mi verdadera intención. Digamos, para resumirlo, yo lo decía como malos referentes, ¿sí? Personas que, ay no, qué chévere, mira, están hablándole enfrente a 50,000 personas, están hablándole enfrente a este número de personas, ¿sí? Hoy mira lo que hablan, mira lo que cobran. Pero en realidad lo que yo puedo observar es que eran referentes que tenían un tipo de hablar en público que no era mi intención. Un tipo de hablar, y me entrené y pagué entrenamientos, empezando por ahí. O sea, yo he invertido en hablar en público, o sea, yo me podría comprar una casa en estos momentos si yo no me hubiera gastado esa plata. Entonces, no te estoy hablando cursitos ahí de 3 semanas y o un YouTube que leí, no. O sea, yo viajé a Estados Unidos muchas veces y pagué entrenamientos bien, con una inversión fuerte, pero estos referentes, en este momento lo entiendo, en ese momento no. ¿Por qué? Porque enseñaban a hacer cosas que no iban conmigo. Ahora, no sé si tú has hecho antes entrenamientos de hablar en público o no, pero yo te voy a hablar algunas cosas que en este momento yo siento que era lo que no iba conmigo. Primero, hay algo que se llama lenguaje hipnótico. Entonces tú puedes aprender cómo haces que las personas entren en trance para influenciar sus decisiones. Y no todas las veces las personas que usan lenguaje hipnótico lo hacen con la mejor de las intenciones. Como, no, sí, párate en estos momentos y ve y paga $5,000 en la parte de atrás del salón. Entonces aprendí lenguaje hipnótico, aprendí cómo utilizar, ¿sí?, herramientas de programación neurolingüística para incrustar en las personas ideas de acciones a tomar, a hacer. Yo lo diría que es un marketing muy tradicional. Cómo yo influencio, y yo lo llamo manipulo, a las otras personas para que hagan lo que yo les estoy diciendo, no porque les conviene, no porque es un momento, sino es porque yo se lo estoy diciendo. Entonces ese tipo de cosas, si bien muy efectivas, había algo que como que no iba conmigo. Y ese fue lo que yo podría decir que no eran buenos referentes para mí. Y el tercer elemento que limitaba mi crecimiento, o que sí hizo que fuera de pronto un poco más largo este proceso de descubrirlo, es que yo no me creía el cuento. Es como, pero yo qué tengo que hacer, sí, yo no he hecho pues ninguna cosa increíble, yo no he subido el Everest, yo no sé, he nadado los mares, sí, yo no tengo como una historia. Entonces yo decía, pues la verdad, yo no siento que tenga nada para decir, yo no siento pues que con lo que yo sé realmente esto puede hacer. Entonces esto durante muchos años hizo que mi descubrir de esto que te estoy hablando el día de hoy no fuera tan rápido. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando yo empiezo a entender, me devuelvo a este momento de qué es esta vaina de hablar en público, de ser un conferencista, que yo ahora lo llamo un conferenciante, ¿sí? Tengo un programa que enseña o que trabaja con las personas que quieren hablar en público y que se quieren volver conferenciantes. Entonces empecé a entender que hay una manera diferente de estar enfrente a las personas, que hay una manera diferente de volverse conferencista, que hay una manera diferente de ser entendido. Y para llegar a ese lugar, empecé a de verdad interesarme por saber cuál es el mensaje que yo quería traer. No qué es lo que los otros están haciendo, no qué es lo que paga más. Empecé a interesarme por cuál es el tema que realmente yo quiero traer al mundo. Ahora,
abro paréntesis porque no es el tema de esta conferencia, pero creo que sí es de esta conferencia, de esta conversación, pero creo que sí es importante. Y es que durante toda mi vida yo había experimentado algo que se llama el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? Es esa vocecita, ¿sí?, que me habla en la cabeza y casi al 90% de los empresarios y profesionales y me decía, bueno, pero ¿y eso que tú haces? ¿Quién te dijo que es importante? ¿Para qué vas a hablar de eso? Y siempre esa vocecita se encargaba de hacerme dudar de mí, se encargaba de decir, no, pero yo para qué cuento esos logros, pero ¿qué es lo que voy a decir? Entonces, el haber vivido el síndrome del impostor durante tantos años fue uno de los motivadores por los cuales yo escribí un libro que se llama Usa tu derecho a presumir. Y en ese libro, ahora más que nunca, cada vez que yo hago un curso, un taller, una conferencia, porque es el tema principal de lo que yo hablo, de las personas aprender a usar el derecho a presumir, más entiendo que yo no escribí ese libro para los otros, yo lo escribí para mí, ¿sí? Para decir como, wow, de verdad, yo he hecho algo, si todavía al día de hoy como que a veces no me la creo. Pero esto es algo que yo he identificado que si bien me ha impactado a mí, pues a muchas personas y a muchos profesionales les ha estado hablando, ¿sí? Les ha estado susurrando. Bueno, de hecho, quiero que hagas fueguitos si me estás viendo creo que estamos en Facebook, estamos en Instagram, si estás en LinkedIn, ¿sí? Ponme yo también, como que quiero saber si tú en algún momento de la vida has sentido ese síndrome del impostor. Bueno, por aquí veo fueguitas. Exacto. Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender que el obstáculo o el desafío más grande no era qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Cuál es la última técnica para hablar en público? Sino cómo realmente yo entiendo que la historia de vida que tengo el día de hoy es lo suficientemente importante para impactar la vida de otros, para inspirar a otros y que ellos sigan su propio camino. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa conexión, es que yo veo que yo quiero enseñar, si bien ya lo vine haciendo por muchos años, yo quiero enseñarle a las personas a hablar en público de la misma manera en la que yo lo he hecho. ¿Por qué? Sí, está bien, yo vivo de esto, o sea, yo no te estoy hablando de una idea, sí, o sea, yo ya llevo 15 años hablando en público, yo vivo de esto, o sea, es gran parte del trabajo que yo hago. Entonces no te lo estoy hablando de la teoría y no tengo 200,000 seguidores, o sea, no tengo como un sí, la exitosa, digamos, en papel de redes sociales, pero pues esto es, sí, mi diario vivir. Eso por un lado, pero por el otro es lo que yo he podido percibir que ha ocurrido a las personas que han pasado por alguno de los entrenamientos que yo he hecho, por alguna de las conferencias que yo he hecho, y son cosas que yo digo, wow, qué increíble. Por esto es que yo hago lo que hago. Porque personas vienen a mí diciendo, wow, yo también me sentía así. Sí, yo también tenía el síndrome del impostor y mira lo que hice, mira lo que estoy logrando. Historia para otro día, pero quiero que lo sepas. Entonces ahí fue cuando yo entendí y empezó en mí esa semillita de hacer una manera diferente para las personas hablar en público, porque en estos momentos también estamos inundados de, no sé, entrenamientos, capacitaciones, talleres y cursos de cómo hablar en público. Entonces mi intención no era esa, ¿sí? Como hablar acerca de las cosas técnicas, sino realmente entender las 10 capas hacia abajo que tiene el ser un conferenciante. Entonces, desde ahí es de donde viene este término que ahorita realmente estoy comprometida en traer al mundo porque es un tipo de persona que tiene un concepto completamente diferente acerca de hablar en público. Entonces, quiero hablarte de ciertos elementos que son como lo que diferencia a un conferencista profesional que está bien. O sea, yo conozco también muchísimas personas que viven de esto, hacen muchísimo dinero, son exitosas siendo conferencistas. ¡Bravo! Sí, qué chévere. La semana pasada estaba hablando con una amiga que estaba muy involucrada con un evento y entonces ella supo pues cuánto le pagaban a todos los conferencistas. Entonces una persona, mujer, digamos que a mí también me gusta ver como esos referentes, que le pagaban $40,000 por una conferencia y yo decía como, wow, qué increíble. Yo todavía no lo sé, no estoy en ese nivel, es mi anhelo, todavía no estoy ahí. Pero digo, qué chévere. Ahora, yo viendo la manera en que esta persona habla en público, no es un referente para mí, para el tipo de cosas que quiero hacer. Sin embargo, pues yo la aplaudo porque tiene
así, todas las cajitas chequeadas de un conferencista espectacular que además hace mucha plata. Pero, volviendo a mi tema, y el por qué yo hago lo que yo estoy haciendo, es porque a mí me encanta trabajar con personas que tienen una historia de vida increíble, pero que todavía, así como yo, sienten que, pues como no es sacar el mono tití de la extinción, ¿sí? Como no es el premio Nobel, entonces pues no lo hacen. Entonces, te voy a hablar acerca de las diferencias entre ser un conferencista profesional y un conferenciante, que es, o sea, para mí en estos momentos una de las cosas que más me mueve. Entonces, lo primero es que la intención principal de un conferencista profesional, pues, es ser admirado y validar su conocimiento. Óyeme, mira los no sé cuántos títulos, mira lo que tengo, y que lo tiene, o sea, tiene como demostrarlo. Un conferenciante, su intención principal es generar transformación y conexión genuina. Independientemente del número de personas, puede ser que está en un grupo de 10 personas o puede ser que está en un grupo de 5,000, pero es como yo voy allá porque yo quiero que una persona o varias personas de esta audiencia que tengo se transformen y conecten genuinamente con quien soy yo. Entonces, esa es la diferencia principal. Por el otro lado, un conferencista profesional habla desde el ego, ¿sí? Y yo lo he hecho, así que, pues, digamos que tengo también mérito para decir, yo sé cuando hablo desde el ego, que cómo me veo, que cómo está mi ropa, que sí, que si hablé bien, que si entré bien, que si me moví bien, sí, todo es como, bueno, yo lo hablo porque quiero aquí que me admiren y que me vean y que digan, wow, qué espectáculo de persona que está ahí, así como te hablaba yo cuando decían al final en la observación, no, pues esta vieja es una dura. Mientras que un conferenciante, su lugar desde donde viene es que quiere hablar desde el corazón y desde su experiencia de vida. Es como yo pasé por ahí. Entonces yo tengo todas las maestrías que tú quieras del síndrome del impostor. Todas completicas. Y tengo, mejor dicho, hasta escribir un libro, imagínate. Pero no es porque me lo dijeron, no es porque yo leí un libro, sino es lo que yo vivo. Entonces es importante también eso. O sea, que esa intención venga desde el corazón y es como, esta es mi experiencia de vida. No me sé todo, pero hay una cosa que sí me sé, porque yo pasé por ahí. El otro lado es el tipo de mensaje que tiene un conferencista regular o tradicional, por decir así. Es información y estructura. Yo te voy a enseñar los 10 pasos de esto, te voy a dar el método de no sé qué, entonces te voy a... Sí, es como... tiene un orden lógico muy bonito, muy elaborado. Y es muy fácil de seguir, por supuesto. Y al mismo tiempo, un conferenciante es una persona que tiene un mensaje inspirador, auténtico y con alma. Y eso se siente. O sea, yo he estado enfrente a audiencias donde hay personas que hablan espectacular y que se la saben todas y que son, sí, eminencias, pero cero conexión. O sea, no hay... Y está bien, digamos, nadie está aquí para hacer a todo el mundo llorar, aunque esa no es la intención tampoco, ¿no? Porque ahora soy conferenciante, todo el mundo llora. No. Pero se siente cuando una conferencia, una charla, un entrenamiento tiene corazón y tiene alma. Entonces, un conferenciante quiere eso. No quiere, ay no, dije mis 10 pasos perfectamente estructurados. Por el otro lado, un conferencista tradicional tiene una relación con audiencia desde la jerarquía. ¿Qué es eso? Yo estoy aquí arriba y tú estás aquí abajo y entonces yo te voy a decir cómo vas a subir. ¿Sí? Yo te voy a lanzar unas pildoritas, yo te voy a lanzar unas cositas y como tú estás allá abajo y yo soy mejor que tú, entonces pues yo estoy en capacidad de decirte porque yo soy mejor, porque yo sí voy más adelante, porque yo lo hice más rápido, lo que sea, pero sí se siente que hay una jerarquía. Yo estoy aquí y tú estás acá abajo. Mientras que un conferenciante tiene una relación con su audiencia que viene desde la horizontalidad. ¿Qué significa eso? Yo sé cómo es estar donde estás tú. Yo estoy ahí. Yo no me las sé todas. Yo estoy transitando por ese mismo valle y te estoy compartiendo en estos momentos lo que estoy aprendiendo. Y yo sé cómo te sientes porque yo he vivido eso o porque yo estoy viviendo eso. Entonces, la relación con el público no es de yo estoy más arriba, más abajo, sino aquí nos estamos acompañando en este proceso de vida. Y hay muy pocas personas, por lo menos en mi experiencia, que están dispuestas a verse de esa manera, ¿sí? A no verse, como digo yo, planchaditos y peinaditos cuando están hablando en público.
La siguiente diferencia entre un conferencista tradicional y un conferenciante es que el éxito de un conferencista tradicional se mide primero con aplausos, por supuesto, o sea, si te aplauden antes, después, te escriben, wow, eres lo máximo, fama, salió en radio, prensa, televisión, están todos los eventos de la ciudad, por supuesto, tiene plata, pues ahí es donde, wow, sí, excelente, exitoso conferencista. Un conferenciante tiene una regla de medida diferente. ¿Y cuál es? Esa regla de medida es impacto real. O sea, ¿cómo yo sé o cómo yo voy a medir? Y esto es algo que se cuestiona, pues la persona es, ¿cómo yo voy a medir que realmente estoy impactando vidas? ¿Cómo yo voy a saber que esto sí está transformando a los otros? ¿Y cómo yo voy a saber que esto es un legado? No es una charla más, ¿sí? Donde el que viene y ya después ni siquiera se acuerdan de quién habló, sino ese conferenciante dice, ¿cómo yo hago esas tres cosas? ¿Cómo hago un impacto real? ¿Cómo se transforman las personas y cómo dejo un legado? ¿Cómo va a haber personas que en 10 años van a seguir hablando de eso que estoy hablando? Entonces, el éxito se mide desde ese lugar. Por el otro lado, algo que para mí también es muy importante es esa coherencia entre la vida de la persona y lo que está hablando, ¿sí? Entonces, un conferencista tradicional no siempre es coherente o no siempre es consistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quiere ver bien. Entonces, tal vez no te va a decir, en estos momentos no la tengo clara para dónde voy yo, no, llevo no sé cuánto tiempo sin tener conferencias, porque no se ve bien. Mientras que un conferenciante lo que va a hacer es coherente y va a predicar con el ejemplo. Y te va a tener la transparencia de decir, estoy pasando por este momento, o he pasado por este momento, así no se vea tan bien. No todas las personas están dispuestas a pasar por ese lado. Otra cosa que también a mí me encanta, otra diferencia es entre un conferencista tradicional y un conferenciante, es que hay una presencia energética completamente diferente, como una interacción, y esto solamente se puede ver si tú estás ahí. Un conferencista profesional va a ser imponente, sí, va a llegar, se va a tomar el escenario, va a tener la energía, pero al mismo tiempo se va a ver distante. Es como, no, esa persona por allá lejos, ¿cuándo yo voy a poder? Sí, está ocupada, no voy a poder ir cerca de ella. O sea, que se siente de todas maneras como una distancia, como esa persona es tan perfecta que es inalcanzable para mí. Mientras que un conferenciante, la energía que hay, la energía que tiene es magnética, es humana y es expansiva. Es como, wow, yo quiero estar donde está esta persona, hay algo que conecta conmigo, lo siento una persona completamente humana, siento que está creciendo y yo quiero ser parte de ese proceso. Entonces, esas dos cosas, y una frase que se me viene, que yo digo mucho, y es que conecta más una persona, un líder real, que un líder perfecto. Entonces, digamos que yo lo puedo trasladar a este contexto. Si conecta más un conferenciante real que un conferencista perfecto. ¿Sí? Y hay muchos elementos, pero pues ahorita no me voy a expandir en eso. Y por último, el propósito de su discurso, de lo que habla un conferencista regular, quiere posicionamiento personal, yo quiero que me vean, que yo soy el mejor, que me aplaudan, que me referencien, nada de malo, o sea, por supuesto, y sobre todo porque yo estuve ahí, pero un conferenciante, sí o sí, el propósito de su discurso es estar al servicio del otro, desde el liderazgo consciente, desde aprender a identificar cuáles son las cosas que conectan o no conmigo para que esto se transfiera a los otros. Entonces, esos son los elementos que separan, ¿sí? Y que crean una diferencia muy potente entre un conferencista tradicional y un conferenciante. Y alguien que es un conferenciante lo hace por decisión y lo hace por compromiso. De hecho, estoy aquí leyendo, Katia, que nos escribió, yo me gradué de este programa la semana anterior, 1000% recomendado, mi voz brotó desde la genuinidad, desde la conciencia y el corazón. Gracias, Katia. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir contigo el día de hoy? Primero, que consideres que tú el día de hoy, con tu historia de vida, con lo que tienes, con lo que has logrado, ya tienes la capacidad de impactar vidas. Tienes la capacidad de dejar un legado, tienes la capacidad de articular un mensaje y no se requieren más entrenamientos, ¿sí? No se requiere más libros, no se requiere, ¿sí? Aprender, capacitarte, ir a la universidad, aprender a hacer esto, para que entonces ahí sí, ya
tengas algo que hablar, tú el día de hoy lo puedes hacer. Ahora, mi recomendación y mi invitación, sobre todo si tú estás aquí viéndome y escuchándome, yo hablo de algo muy importante que es el liderazgo consciente y ser un conferenciante. Entonces, desde este lugar, si no tomaste nota de lo que estoy hablando, te recomiendo que vuelvas a leerlo y veas esta última parte para que empieces a ver las diferencias entre un conferencista y un conferenciante y hagas lo posible por ser un conferenciante. Porque no solamente vas a tener resultados financieros, que sí llegan, pero vas a tener satisfacción personal, que eso en ningún lugar lo inyectan. Y si este mensaje conecta contigo y te gustaría seguir aprendiendo más, o sea, tengo mucha información en todos mis canales, me puedes seguir en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, Karim Raymond, igual va a estar abierto acá, o escrito, pues si estás viendo esta publicación claramente tienes cómo ubicarme. Sigue todo el contenido, yo todo el tiempo estoy produciendo contenido que puede ser de valor y que te puede seguir guiando en cómo llevar este mensaje al siguiente nivel. Y si también consideras que esto le puede servir a un amigo, a alguien que conoces para que se lance a contar su historia, pues fabuloso. Y bueno, por ahora esto es lo que quería compartir contigo. Espero seguir hablando acerca de este tema que en estos momentos me está conectando mucho y es el cómo ser un conferenciante, cómo impactar vidas con la historia que ya tienes el día de hoy. Nos vemos.